Gracias, ya estamos aquí en compañía del neurólogo Jorge Salazar. Buenos días, doctor, bienvenido. Doña Elena, gracias por la invitación a usted, a todo el equipo de noticias y a ustedes allá en casa. Vamos a hacer trampa porque hoy vamos a hablar de un tema que ya discutimos antes de entrar al aire y es el mundo visual, si existe o no, qué es lo que nuestro cerebro nos dice que vemos. Sí, si el mundo visual es una ilusión o realmente refleja la realidad. Sucede algo bien interesante. Y esto pues los que se dedican a la magia y los prestidigitadores lo pueden de alguna manera pues confirmar. Identificar. La mano es más rápida que la vista. Es decir, nuestro cerebro nos engaña. Había un filósofo, no recuerdo ahorita el nombre, que decía nuestros sentidos nos engañan. Y esto es cierto de alguna manera. Es decir, nosotros no podemos percibir con nuestros ojos toda la realidad. Percibimos una parte de la realidad, ¿verdad? Las bacterias, los virus, pues son imperceptibles por nuestra visión y sin embargo ahí está. Y un ejemplo fue el COVID, por ejemplo, ¿no? ¿Cuánta gente no se fue? Y sin embargo el virus ahí estaba, no lo podíamos ver y estaba en todas partes. Entonces, ¿qué tanto nuestro cerebro es capaz de reflejar el mundo que nos rodea? El ojo en realidad es ciego, el oído es sordo, es decir, los órganos de los sentidos lo único que van a hacer es volver esa energía, en el caso de los ojos pues es esta energía que es la luz, la van a volver energía química y la van a volver señales que nuestro cerebro pueda procesar. Es decir, nuestro cerebro va a percibir lo que nuestros sentidos de alguna manera procesen del mundo externo. De ahí que muchas enfermedades, ¿verdad?, tengan manifestaciones cuando hay esta privación sensorial, ¿verdad? Cuando nosotros no percibimos luces, sonidos, nuestro cerebro cambia. Y esta es la base, pues, del inicio de muchas enfermedades o del tratamiento de muchas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, alguien que tiene insomnio y no duerme, una de las recomendaciones que hacemos, ¿verdad?, es que apague la luz. ¿Por qué? Para que no le llegue esta señal y no lo esté estimulando, ¿no? Un paciente con Alzheimer que de momento ve personas o escucha voces de gente que no existe. O que ya no está en Para este él mundo. es una realidad, pero no existen. Entonces, ¿qué pasa allá? Y el ojo puede estar perfectamente bien. ¿Qué sucede? Que hay cambios a nivel cerebral. Realmente el cerebro es el que va a interpretar las señales que le den nuestros órganos de los sentidos. Y la visión es un ejemplo pues clásico de esto, ¿no? Y hay enfermedades, como te decía, por ejemplo, la esquizofrenia o el Alzheimer, en donde los pacientes van a percibir imágenes o imágenes distorsionadas de cosas que en la realidad no existen, pero que para ellos es real. Pero eso ya no es una ilusión. Eso ya no es una ilusión, eso es una alucinación. Okay. ¿De acuerdo? Pero de alguna manera lo que nosotros percibimos se apega a la realidad. Entonces esto se ha investigado y es la base, comentábamos fuera del aire, el desarrollo de tecnologías que puedan en un momento dado hacer que la gente pueda ver, ¿verdad? Si hay un cerebro intacto y el problema es el ojo, porque perdí el ojo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues a lo mejor creando un dispositivo que pueda hacer o convertir estas señales en señales químicas, puede hacer que la persona perciba una parte de la vista. Y esto se está haciendo en el mundo real. Parece ciencia ficción, pero no lo es tanto, ¿no? O por ejemplo, cuando alguien pierde una extremidad, el cerebro cambia. El procesamiento del dolor, la sensibilidad cambia. El cerebro se adapta ante la falta de la extremidad, porque son estímulos, hay una retroalimentación, ¿no? Todo lo que se ve alimenta nuestra corteza occipital y de alguna manera hace que nuestro cerebro esté sano y trate de reflejar lo que vemos, ¿no? ¿Qué tan complicado es cuando he leído algunos que incluso el numerito del aparato del aire acondicionado deberíamos de desaparecerlo, pues, de ponerlo en oscuridad para un buen descanso, porque la visión, aunque tengas los ojos cerrados, de todas maneras estás viendo la luz. Sí, es de correcto. Los dispositivos. Hay un estímulo, ¿no? A pesar de tener los ojos cerrados, sí puede haber un estímulo sobre la retina, o cuando se hace un encefalograma, ¿no? Incluso con los ojos cerrados, se le puede poner una frecuencia
lumínica con un estroboscopio, que es un aparatito que manda señales luminosas, y de alguna manera esto puede estimular nuestra corteza cerebral. Nuestro cerebro se está estimulando todo el tiempo, recibe miles y millones de señales de todas partes, de la piel, de los ojos, del oído, ¿verdad? Pero es capaz de discriminar esta información. Desecha mucha de la información y capta otra e interpreta. De ahí que cuando esté sano, nuestro sistema nervioso va a poder interpretar de una manera más fidedigna la realidad. O por ejemplo, esta vista amodal, cuando a veces vemos, no sé, por ejemplo, vemos una reja y en la parte de atrás hay algún perrito o hay algún animalito, nuestra visión, nuestra concentración se fija en la reja, pero nuestro cerebro manda la señal que hay otra imagen. Y ya cuando nos enfocamos nos damos cuenta de que hay esto. Es la función del cerebro, ¿no? O cuando leemos palabras, ¿no? Generalmente leemos la primera y la última letra, ¿no? Tú puedes cambiar los caracteres de las letras de en medio y sin embargo tu cerebro va a registrar la palabra. Ya sabes que estás leyendo. Es correcto. Entonces todo esto son la base de algunos trucos que algunos ilusionistas hacen y tiene que ver con esto. Entonces nuestro cerebro va a reflejar la realidad en alguna medida, ¿verdad? Siempre y cuando nuestros órganos de los sentidos estén intactos, que son los que van a transformar estas señales en señales que el cerebro puede entender. ¿Y qué pasa cuando hay personas que no tienen, tienen una discapacidad visual y de todas maneras saben dónde están y cómo moverse? Desarrollan otras habilidades, como por ejemplo el tacto, ¿no? Por ejemplo, las personas que no ven. O hay personas que sí ven, pero no todo. Sí, hay ciegos de nacimiento y hay ciegos que son de alguna manera adquiridos. El cerebro es diferente. O por ejemplo, pueden quedar ciegos por un infarto cerebrovascular. ¿Verdad? Hay una película que se llama El Gran Escape, no recuerdo de qué año es, en donde hay un sastre, ¿no? que estaba elaborando sus pasaportes para escaparse y que ya no veía y que tenía este síndrome, ¿no? Por una lesión occipital, en donde él negaba que no podía ver y no veía. Pero no veía no porque estuviera con un problema de cataratas o de glaucoma, no veía porque tenía una lesión cerebral, ¿no? Entonces, de alguna manera, ¿cómo es interesante el cerebro, no? El cerebro es la base de la percepción de las personas y contrariamente a lo que pensábamos, ¿verdad? Los órganos cumplen un papel fundamental, tienen que estar saludables para que el cerebro pueda trabajar bien. Y también lo contrario, ¿no? Si nuestro cerebro está enfermo, pues eso puede ser la base de que las ilusiones y las alucinaciones pues sean diferentes, ¿no? Por ejemplo, los pacientes con migraña, por cambios cerebrales pueden tener ilusiones o alucinaciones, pueden ver lucecitas, ¿no? O por ejemplo, los que tienen insomnio, está demostrado que si una persona no duerme puede llegar incluso a fallecer. Si está con una deprivación de sueño total durante X número de días, es una función vital, puede llegar a fallecer, ¿no? Y puede presentar alucinaciones, etcétera. Pues ya lo sabe, que aquí aparece el teléfono del doctor Jorge Salazar, si quiere preguntarle algo con respecto a este tema o comentarle otro que quiera que tratemos en esta sección. Yo le agradezco mucho su tiempo, doctor, bienvenido siempre. Muchísimas gracias, doña Elena, y aquí estaremos la próxima semana. Bueno, ya lo sabe, vamos a pausa, quédese con nosotros, CIPSE Noticias más temprano.